Hola, en este vídeo vamos a hablar de las potencialidades de la educación expandida. Vivimos en un contexto en el que es muy fácil generar y compartir contenido. De esta forma hay muchos educadores o muchos creadores de contenido que quieren que otros utilicen sus recursos, los reutilicen, les den una nueva vida y generen otro material didáctico. Esto ha surgido gracias al boom de las licencias Creative Commons y la oportunidad de no registrar todo con copyright, sino permitir licencias abiertas de reutilización. En este caso vamos a mostrar una aplicación diseñada y concebida para hacer esto, para reutilizar contenidos de otros autores o para reutilizar los propios nuestros con la finalidad de enriquecerlos de forma interactiva. Vamos a ver de qué manera. Nada más entrar a la herramienta Puzzle, vemos algo muy inspirador, una pizarra de las antiguas. Y además vemos que hay dibujada una barra de reproducción de un vídeo con el punto de reproducción en un punto dado y además con elementos superpuestos. En uno pone quiz, que significa cuestionario, y en otro pone audio. Es decir, que dentro de un vídeo podemos meter tanto un cuestionario como un audio. Vamos a ver de qué manera. Lo siguiente que nos ofrece es una selección de caminos, si somos profesores o si somos estudiantes. En nuestro caso, vamos a ser profesores. Nos permite un tour para experimentar brevemente con la herramienta y también nos permite simplemente continuar y registrarnos. Elegimos como profesor y nos dice que podemos registrarnos a través de una de las cuentas que ya podamos tener en las redes, como puede ser la de Google o Edmodo, que es una plataforma educativa virtual. En este caso yo voy a entrar con mi cuenta de Google personal. Como yo ya tengo contenido creado, voy aquí a mi contenido y puedo ver uno de los vídeos que ya había hecho. Por ejemplo, este. Se trata de Henry Jenkins, un teórico de la comunicación que habla de la convergencia de medios y cómo, a través de un solo dispositivo como el teléfono móvil, ya podemos crear todo el contenido, compartirlo, hacer fotos, vídeos, cómo se ha unificado la creación de contenido y cómo el público es prosumidor. No solo consume, sino que también puede crear contenido. Y en este vídeo se explica. Yo utilicé este contenido que estaba alojado en la web y lo reutilicé para generar mi propio contenido adaptado. Vamos a ver cómo. We're definitely at a moment of transition, a moment where an old media system is dying and a new media system is being born, an era when spectatorial culture is giving way to participatory culture, where a society based on a small number of companies controlling the storytelling apparatus is giving way to a much more complex mediascape where average citizens have the ability to seize control over the media technology and tell their own stories in powerful new ways. Se trata de uno de los vídeos clave de este área de conocimiento. Entonces, reutilizarlo para enriquecerlo con preguntas interactivas es de gran interés para cualquier docente del ámbito. Por ejemplo, en este punto el vídeo se para y salta la pregunta que yo he preparado aquí. En este caso, ¿sueles participar activamente en las redes aportando puntos de vista o creando historias? ¿No? ¿O sí? Y el usuario manda este resultado, esta respuesta, y continúa viendo el vídeo. El profesor a posteriori, como veremos, podrá ver esos resultados. Vamos a crear un vídeo de cero para que vean cómo se hace y qué sencillo es. Simplemente vamos aquí a este botón de crear y le decimos nuevo vídeo. Aquí a la izquierda vemos las diferentes plataformas, repositorios, de los cuales podemos buscar vídeos. Por ejemplo, vamos a buscar un vídeo en National Geographic. Encontramos un vídeo que nos interesa, le damos a Use It y ya se nos coloca en nuestro espacio de trabajo, en nuestro lienzo de edición. Lo primero que vemos es que tenemos unos tiradores rojos con los cuales podemos seleccionar el fragmento de vídeo que queremos utilizar. Es decir, podemos usarlo todo, si lo elegimos todo, o si estamos interesados solo en una parte, podemos elegir esa parte concreta que nos interesa. ¿Qué es lo positivo de esto? Que no tenemos que estarlo metiendo en otro editor, exportándolo, subiéndolo aquí, sino que nos lo hace todo en uno. Una vez hayamos elegido el fragmento necesario, podemos poner un
una pista de audio. ¿Qué quiere decir una pista de audio? Pues en vez de que esté la voz de este señor del vídeo, poner la mía como profesor y utilizar las imágenes para explicar otra cosa, para darle otra finalidad al vídeo, para reutilizar didácticamente el material. La única limitación que nos pone la aplicación es que tenemos que grabar la pista entera. Para ello simplemente le daríamos al botón de grabar y podríamos empezar a grabar nuestro contenido. Y tendríamos que grabar la pista entera. La otra opción que tenemos es colocar una nota de audio. ¿Qué diferencia hay con respecto a la anterior? Que nosotros decidimos en qué punto colocar una nota de audio, como si fuese una nota de voz del WhatsApp. Entonces, en un punto determinado del vídeo, podemos nosotros introducir una nota. Entonces, mantenemos la voz del autor del vídeo y nosotros en un momento dado hacemos una anotación, una puntualización. Para ello, simplemente le damos al botón del micrófono y empezamos a hablar. Como ven, se nota cómo se mueve este simbolito y quiere decir que estamos hablando. Una vez hayamos terminado, le damos a stop y aquí ha quedado registrada la nota de voz. Por último, podemos introducir preguntas de cuestionario. ¿Cómo se hace esto? Simplemente movemos el cursor al punto en el que queremos hacer esa pregunta, le damos a la interrogación y vemos que tenemos tres opciones. Hacer simplemente una pregunta abierta, hacer una pregunta de múltiples respuestas en la que podemos plantear una cuestión y proponer diferentes respuestas indicando cuál es la correcta y cuál es la errónea para que la persona pueda saber si ha acertado o no, y además podemos añadir más preguntas. Y por último, podemos simplemente poner un comentario. ¿Qué es lo interesante del comentario? Que podemos enlazar a otro lugar, por ejemplo. Es interesante que vean esta publicación. Abrimos otra pestaña, buscamos una publicación relacionada con el tema que estamos tratando, copiamos el enlace, subrayamos la palabra que queremos darle interactividad, utilizamos este recurso de hipervínculo, copiamos la URL y ya esta palabra tiene interactividad, es decir, cualquiera que pulse sobre este conjunto de texto que pone esta publicación irá redirigido a ese enlace que puse, de forma que permitimos al espectador salir de la reproducción del vídeo y visitar ese enlace para regresar de nuevo para seguir visualizando el vídeo en ese punto que lo había dejado. Le damos a guardar. Por último, le damos a Finish, terminar. Como Edpuzzle, esta aplicación está dentro de un entorno educativo, nos permite asignar este contenido para una clase, porque nos permite crear diferentes clases con nuestros diferentes estudiantes y, por así decirlo, enseñar a partir de esta aplicación, generar los contenidos y publicarlos dentro de esta propia aplicación. Pero si nosotros queremos utilizar una plataforma diferente, alternativa, como puede ser el aula virtual de la Universidad de La Laguna, vamos aquí a Share with Anyone. Podemos compartir el enlace con cualquiera, de hecho vamos a copiarlo y vamos a ver qué aspecto tiene si alguien entra a este enlace. Y vemos que así se ve nuestro vídeo, que tiene dos elementos interactivos. Primero, la pregunta que habíamos hecho, en este caso habíamos hecho ese comentario con el enlace, el hipervínculo a esta publicación, a la que vemos que accedemos. Seguimos reproduciéndolo, aquí en Continue, y tenemos esta nota de voz que grabé. Por último, podemos copiar el código HTML que nos permite incrustarlo en nuestra aula virtual para que se vea como un reproductor en el muro de nuestra publicación. Como ven, se trata de un recurso muy ágil, muy interesante, muy versátil, que permite la reutilización, la remezcla y el aprovechamiento de la inteligencia colectiva alojada en la red. Además, nos permite crear enlaces externos que permitan enriquecer el contenido y conducir a nuestros espectadores y a nuestros estudiantes a otros lugares más allá de nuestro vídeo y permitirle reanudar la reproducción del vídeo por el punto que lo habían dejado antes de ir a ese enlace externo. Además, también podríamos recibir una información sobre lo que está entendiendo nuestro alumnado, de lo que estamos explicando, a partir de sus impresiones mediante preguntas y cuestionarios. Con lo cual yo les invito a que lo utilicen y a que experimenten. Cualquier recurso que tengan alojado en Internet de tipo vídeo lo pueden enriquecer mediante esta fórmula tan sencilla. Espero que les haya resultado de interés y no duden en preguntar si tienen cualquier duda. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.